Hola, ¿qué tal? Bueno, siguiendo con esta secuencia de videos sobre análisis de datos, en este y los videos que siguen vamos a tratar temas que nos van a servir de base para comprender lo que llamamos inferencia estadística. En este primer video vamos a hablar acerca de la distribución normal estándar y los puntajes Z. Esto, pues, vamos a tratar de dar una continuidad a los temas. Por momentos puede que parezcan como que cosas distintas una después de la otra. Sin embargo, hay un punto que vamos a conectar todo. Tanto lo que vimos en el video anterior, que fue la magnitud del efecto, como lo que vamos a ver en este video, que va a ser las puntuaciones Z, lo que vamos a ver en el siguiente, que va a ser la distribución muestral. Al final todo va a tener sentido y vamos a poder comprender eh, un conjunto amplio de análisis y la lógica que subyace a ellos. Entonces, pues en este primer video vamos a hablar sobre la distribución normal y los puntajes Z. Vamos a comenzar repasando los conceptos de media y desviación estándar. Como recordarán, la media es una medida de tendencia central, es decir, es un valor que me indica, por decirlo de una forma, el puntaje típico de los datos. En este caso la media está representada por una raya roja. Por otra parte, la desviación estándar es una medida que me indica qué grado de dispersión hay en los datos, es decir, qué tanta variabilidad hay entre ellos. La variancia y la desviación estándar son en términos prácticos lo mismo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Para nuestros fines vamos a preferir trabajar con la desviación estándar, debido a que la desviación estándar se encuentra en la misma unidad de medida con la que estamos trabajando. Es decir, si estamos trabajando con centímetros, la desviación estándar va a estar también en centímetros, mientras que la varianza va a estar en centímetros al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a trabajar con la desviación estándar. El siguiente punto que quiero tratar hoy es el de la distribución normal. Eh, la distribución normal es una distribución que cumple determinados criterios matemáticos. Además de ello, una distribución normal estándar es aquella que, además de cumplir dichos criterios matemáticos, tiene dos características adicionales. Una desviación normal estándar tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Y la forma característica de una desviación normal estándar es la que se puede apreciar en este gráfico. Es una campana perfectamente simétrica, ¿sí? La media, como decíamos, es 0 y aparece justo al centro. Y tenemos una especie de espejo a ambos lados. Mientras más se aleja del puntaje central y de la media, se vuelve más acotada dicha curva, más, más estrecha. Lo que quiere decir que mientras más alejado esté el puntaje de la media, más improbable se vuelve. Esta distribución normal estándar recibe dicho nombre de estándar porque trabaja con puntajes estandarizados. Como mencionamos también en un video anterior, algo estandarizado significa algo que podemos comprender e interpretar a simple vista fácilmente y de manera parecida en distintas situaciones. En este caso, la desviación normal estándar trabaja con los llamados puntajes Z, que son puntajes estandarizados. Esos puntajes Z indican en qué o qué tan cerca o qué tan lejos del puntaje central se encuentra el puntaje. Vamos a poner un ejemplo para tratar de dar un poco de sentido a esto. Supongamos que tenemos nosotros puntajes en bruto de determinada medida y queremos convertirlos a puntajes Z. Esto, siempre y cuando nuestros puntajes provengan de una distribución normal, nos va a permitir entender mejor estos puntajes y dónde se ubica cada uno de ellos.
Aquí en esta tabla aparecen algunos datos eh, de estatura, talla adulta de algunos países. Vamos a tomar el ejemplo de México y vamos a tomar específicamente el dato de los hombres. Lo que dice esta tabla es que el promedio, la media de estatura de los hombres mexicanos en 1975 fue de 172.8. Entonces, si tenemos el dato de la media y además aquí al costado tenemos el dato de la desviación estándar, que es 7.19, con estos datos podemos transformar esta distribución en una distribución estandarizada, es decir, en esto. ¿Sí? Esto lo podemos transformar en esto, siempre y cuando, repito y enfatizo, esta información, esta distribución sea una distribución normal. Si es una distribución normal, la podemos estandarizar. Y así podemos interpretar fácilmente cualquier puntaje. Supongamos que yo examino y mido a un individuo y este individuo tiene una talla de 162 centímetros, punto 3. ¿Sí? Esta talla 162 centímetros, punto 3, ¿qué tan cerca o qué tan lejos del punto central se encuentra? ¿Qué tan atípico o qué tan extraño o improbable es este valor? Para ello tendríamos que transformar este puntaje que está en centímetros, al igual que la desviación estándar y al igual que la media. Este puntaje que es en centímetros tendríamos que transformarlo a un puntaje Z, es decir, a un puntaje de este tipo. Esto lo podemos hacer manualmente, pero si somos perezosos, como yo lo soy, podemos utilizar una calculadora de las decenas o centenas de calculadoras que existen en la internet. Para ello requerimos introducir los siguientes datos: la media, que es 172.8, esto es la puntuación bruta, la media 172.8, la desviación estándar, que es 7.19, y la puntuación bruta, que es el puntaje que queremos transformar, en este caso es 162.3. Calculamos el puntaje Z y esto nos va a brindar un puntaje Z de menos 1.46. Si examinamos la distribución normal estándar, vamos a observar que este puntaje se va a encontrar aproximadamente por aquí, ¿sí? Menos 1.46. Vemos que este valor quizás no está tan al extremo, ¿no? Está por debajo del promedio, pero no está tan al extremo. Está menos 1.46 veces la desviación estándar de esta distribución. ¿Sí? Eso se interpreta así. Menos, en este caso, 1.46 veces la desviación estándar, es decir, este valor que tenemos aquí. Supongamos que tenemos otro individuo y a este otro individuo también este individuo le vamos a llamar 1 y luego vamos a medir a otro individuo que va a ser el individuo 2. Este individuo va a tener una talla diferente. Supongamos que este individuo tenga una talla de 182 centímetros, ¿sí? 182 centímetros. Otra vez podemos convertir este puntaje y otra vez enfatizo, siempre y cuando tengamos la certeza de que estos datos provienen de una distribución normal. Entonces tiene sentido hacer la conversión a una distribución normal estándar. Entonces tenemos un individuo que tiene una estatura de 182 centímetros. La media poblacional y la desviación estándar siguen siendo las mismas. Y podemos observar que este individuo tendría un puntaje Z de 1.28, redondeando. Es decir, este individuo se encontraría 1.28, estaría pues aproximadamente por, yo creo que por aquí, ¿sí? Quizá un poco antes, digamos que por aquí. Entonces, otra vez, ese individuo quizá no esté tan al extremo, ¿sí?
Si bien es cierto está por encima del promedio, recordemos que el promedio es en este caso el valor 0, ese es el promedio. Si bien es cierto este individuo se encuentra ligeramente por encima de este promedio, esta persona no constituye un caso extremadamente improbable. Ahora pensemos en una persona que tenga una estatura de 130 centímetros, 1,30 m. Y también lo vamos a agregar aquí. Esta persona 3, el individuo 3, perdón. Este individuo 3 va a tener una estatura de, dijimos, 130 centímetros y va a tener un puntaje Z asociado de menos 5.95. ¿Sí? Este puntaje Z de menos 5.95 es esta curva, por cierto, no, si bien ustedes no llega a chocar con el eje X debido a que sigue infinitamente. Entonces, si bien no lo hemos dibujado, el punto 5, menos 5.95 que se estaría pues por aquí muy lejos, ¿sí? Este individuo que tiene una puntuación de menos 5.95 evidentemente está muy, pero muy alejado del puntaje central, es decir, constituye un caso muy atípico y por lo tanto ni siquiera aparece en esta gráfica que hemos diseñado. Entonces este sería un caso atípico, vamos a pintarlo de un color, un caso extremo, un caso muy improbable. Si seguimos examinando, podemos examinar un cuarto individuo que tenga un puntaje de 195 centímetros. Este individuo que tiene un puntaje de 195 centímetros, ¿qué puntaje Z tendrá asociado? Siempre y cuando esos datos provengan de una distribución normal. Si hacemos la conversión, vamos a observar que una estatura de 195 centímetros tiene un valor Z asociado de 3.09 redondeando. 3.09. Y si lo ubicamos en esta distribución, vamos a ver que esto estaría probablemente por aquí, ¿sí? O digamos que por aquí. Lo cual evidentemente constituye un caso extremo y por lo tanto muy poco probable, ¿sí? Esto es un poco para darnos una idea de la utilidad que tienen los puntajes Z. ¿Por qué? Porque siempre y cuando tengamos la certeza de que nuestra distribución proviene de una distribución normal, podemos convertir nuestros datos a puntajes Z y de esa manera, al estandarizarlos, podemos tener una idea de qué tan improbable es el dato que nosotros hemos obtenido. Una forma quizá de entenderlo es viendo cuál es el área que existe entre una cantidad determinada de desviaciones estándar. Me explico. Si hacemos lo que es más típico, que es examinar o considerar como casos probables aquellos que se encuentran entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar, entonces estaremos en ese caso estaremos cubriendo aproximadamente un 95% de la distribución, es decir, estamos considerando como algo típico aquella parte que constituye el 95%. ¿Sí? Eso es lo que estamos considerando como algo típico. Si es que tomamos en consideración los valores entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Podría ser que consideremos como algo típico o probable quizá lo que se encuentra entre menos 3 y más 3. Por ejemplo aquí, este caso extremo, que era la persona que tenía 195 centímetros y un puntaje Z de 3.09,
este caso extremo es considerado extremo tanto si consideramos el 95% como si consideramos el área comprendida entre -3 y +3. Es decir, mientras más extremo sea el puntaje, más improbable va a ser. ¿Y qué cosa vamos a considerar improbable? Eso va a depender de qué puntos tomemos como puntos de corte. Aquí esta gráfica presenta algunos puntos de corte. Cuando consideramos los valores entre -2 y +2, como hemos hecho aquí, estamos cubriendo un 95.4%, redondeando 95%, y eso es lo que estamos considerando típico. Si consideráramos como típico lo comprendido entre -1 y +1 desviación estándar, entonces estaríamos cubriendo solo el 68%. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que esté fuera de esto sería considerado improbable o atípico. Si consideramos los valores entre -3 y +3, estaríamos cubriendo el 99.7%, y un valor que se encuentre por fuera de este rango evidentemente sería muy improbable. Usualmente, por convención, se suele trabajar con el 95%, y los valores que se encuentran en esa área de 95% son considerados los valores más probables o típicos. Aquellos valores que se encuentran fuera de esta área de 95% son considerados valores improbables, muy poco probables o pues relativamente atípicos. Se esperaría que únicamente un 5% de los valores que esté fuera de esta área, o se esperaría que solamente un 5% de los valores se encuentre por fuera de esta área. Podemos, utilizando una calculadora también, podemos examinar cuáles serían los puntajes Z que vamos a considerar puntos de corte según nuestra intención. Supongamos que consideráramos únicamente el área que constituye el 50% de probabilidad. Esto no sería de mucha utilidad porque estaríamos descartando como improbable la mitad de la distribución. Es decir, que si consideramos únicamente ese 50%, este 50% que se encuentra a ambos lados, 25-25, sería considerado como improbable, lo cual no tiene mucho sentido porque estamos hablando del 50%, es decir, la mitad. Si, por ejemplo, consideráramos como un área de aceptación el 90%, entonces estaríamos cubriendo los valores entre -1.645 y +1.645 puntaje Z. Es decir, estaría desde aquí hasta por aquí más o menos, ¿no? Y en ese caso estaríamos considerando como área de rechazo el área que se encuentre por fuera de estos valores, es decir, este 10%, acá 5% y aquí 5%, que se encuentra por fuera de el área de aceptación. Usualmente trabajamos con, y esto por convención, con un área de 0.95, es decir, el 95%, y es lo que hemos graficado aquí. Yo lo he redondeado a -2 y +2, lo cual es quizá una forma sencilla cuando tengamos que hacer el cálculo a mano, pero en sentido estricto, esta área de 95% se encuentra entre los valores -1.96 y +1.96. Entonces, entre los puntajes Z -1.96 y +1.96. Si obtenemos un puntaje Z que se encuentre por fuera de este rango, de esta área, entonces podemos considerar que ese puntaje Z es algo más o menos improbable, es decir, tiene una probabilidad de 5% o menos, ¿sí? Mientras más lejos esté, menor será su probabilidad. Supongamos que queremos ponernos más estrictos y solo consideramos como atípicos aquellos valores que estén fuera del 99%. Entonces tendríamos que considerar los puntajes Z de -2.576 y más 2.576. Eso estaría más o menos aquí, ¿no? Y eso significaría que aún así, siendo muy estrictos en lo que consideramos improbable, este puntaje de esta persona sí es un valor claramente extremo y muy poco probable de obtener, ¿sí? Tiene una probabilidad
de incluso menor al 1%. ¿Sí? Es un caso muy, muy improbable, muy extremo. ¿De acuerdo? Okay, entonces esta idea de los puntajes Z, de cómo podemos transformar un valor bruto a un puntaje Z y de esa manera darnos una idea de qué tan probable o improbable es, esa idea va a ser muy importante para los puntos que vamos a desarrollar más adelante. Quiero que esto quede muy claro, ¿sí? Estamos hablando de lo siguiente, que cuando tenemos una distribución que tenemos certeza es una distribución normal, podemos estandarizarla, ¿sí? Y para estandarizarla necesitamos la media y la desviación estándar, esos son los dos datos que necesitamos. Cuando la estandarizamos, la media pasa a ser 0, la desviación estándar pasa a ser 1. Y al estandarizarla, podemos darnos una idea de qué tan probable o improbable es cada uno de los puntajes que vamos obteniendo. Otra cosa importante es qué cosa vamos a considerar el rango de lo típico y qué cosa vamos a considerar el rango de lo atípico. Por convención solemos considerar como típico aquella área que constituye el 95% de los casos y por lo tanto lo que esté fuera de esta área es considerado atípico. Estos puntajes Z están en términos de desviaciones estándar, es decir, menos 1 significa menos una desviación estándar o una desviación estándar por debajo de la media. 1 significa una desviación estándar por encima de la media. Menos 2 significa menos dos desviaciones estándar por debajo de la media y 2 significa dos desviaciones estándar por encima de la media. Si volvemos al dato de los datos de las tallas de los mexicanos en 1975, podemos hacerles una pregunta. ¿Qué cosa es considerado baja talla y qué cosa es considerado alta talla? Si consideramos como talla baja aquello que se encuentra por debajo de dos desviaciones estándar o si consideramos como alta talla aquello que se encuentra dos desviaciones estándar por encima de la media, entonces esto podríamos transformarlo o retransformarlo a centímetros. Si tenemos el siguiente dato, si recordamos, este menos 2 significa dos desviaciones estándar por debajo de la media, entonces tendríamos que restarle a la media, que es 172.8, tendríamos que restarle dos veces la desviación estándar, que es 7.19. Okay, si hacemos esto podemos incluso copiarlo. Si hacemos esto, vamos a obtener que aquellas personas que se encuentren por debajo del valor 158.42 centímetros, aquellas personas que se encuentren por debajo de este valor van a ser consideradas como personas de talla baja. Por otra parte, este 2 significa dos desviaciones estándar por encima de la media, es decir, a la media le sumamos dos veces la desviación estándar. Y esto va a ser igual más dos veces la desviación estándar, sería 187.18. entonces todas las personas que se encuentren por encima de este valor, que son dos puntajes Z, es decir, dos desviaciones estándar por encima de la media, es decir, 187.18, todas las personas que se encuentren por encima de ese valor van a ser consideradas personas de talla alta porque están dos desviaciones estándar por encima del promedio. ¿Sí? Entonces podríamos aquí establecer estos como los puntos a partir de los cuales un puntaje, en este caso una talla, es considerada poco probable o menos probable porque solamente el 5% de las personas van a estar aquí. Como se trata de una distribución simétrica, perfectamente simétrica, ese 5% va a estar dividido 2.5% aquí
y el 2.5% restante aquí, ¿sí? Eso sería entonces, esos serían los puntajes que consideraríamos como los puntos de corte a partir de los cuales un valor es considerado atípico, ¿de acuerdo? Esta idea de los puntajes Z es muy importante y quisiera que quede muy clara porque nos va a servir para entender los temas que van a venir a continuación. Y pues yo creo que para no alargar mucho el video lo dejamos aquí y lo siguiente vamos a verlo en un siguiente video.